Bueno, quiero que si me digan si se ve la diapositiva de dimorfismo, para estar seguro de que vamos bien. La otra cuestión de este sistema es que no me permite ver el chat. Va a ser un dispositivo que voy a estar usando solo hoy, tal vez mañana. ¿Alguien me puede decir por micrófono si se ve o no la presentación? Sí, sí se ve, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía, por una cuestión práctica, voy a tener que utilizar este dispositivo hoy y tal vez mañana, no es seguro. Pero si alguien entra tarde de los dos alumnos que aún no se han presentado, me pueden interrumpir y decirme que ya están en el salón, porque el chat no lo logro ver. Vamos entonces al punto donde nos quedamos. Sobre este tema que habíamos iniciado de patogenia de hongos y mecanismos de resistencia, y habíamos iniciado relacionando los principales factores de virulencia que tenían los hongos, y habíamos comenzado también a ver la forma en que opera cada uno de estos principales factores. Uno de los más importantes y en el que nos habíamos quedado era justamente en el dimorfismo. Y les mostrábamos pues las distintas implicaciones que tiene que un hongo cambie de morfología cuando entra al cuerpo humano. El cambio se puede presentar en ambos sentidos. Es decir, tenemos levaduras que habitan en nuestro cuerpo y cuando van a hacer un proceso de invasión cambian a una forma filamentosa. Es el caso de Candida albicans, que es el hongo que está en la imagen, y también actúa así Malassezia globosa, Malassezia furfur, en la pitiriasis versicolor. Sin embargo, la mayoría hace lo contrario. Viven como filamentos en el ambiente y una vez que llegan al hospedero humano, estos hongos dimórficos se convierten en levaduras. En cualquier caso, siempre son cambios ventajosos para el hongo, por lo que representa la exposición de mayores sitios para adherirse, la capacidad para mejorar la degradación de proteínas del hospedero y con ello lograr una invasividad y una diseminación mejor, y también la expresión de factores de resistencia a la fagocitosis que en el ambiente, como no tienen ese riesgo, no los expresa. Algunos de esos hongos dimórficos son muy relevantes en la medicina y los vamos a estar estudiando en unidades posteriores. Aquí una relación de los más importantes, su estadio saprófito, su estadio patogénico. Vean cómo en este caso el estadio saprófito, el que vive en el medio ambiente libre, es un hongo filamentoso en todos los casos. Histoplasma calculatum. Bueno, y otra cuestión de todos estos que vamos a encontrar aquí es que son ascomicetos. No significa que todos los hongos que existen en la naturaleza y sean dimórficos sean ascomicetos, pero todos los hongos parásitos humanos que son dimórficos sí son ascomicetos. Y es el caso de estos. Histoplasma, al entrar a los pulmones humanos, de manera rápida se convierte en una levadura que logra evadir bien la fagocitosis. Blastomyces dermatitis, que también es un hongo que podemos encontrar en ambientes ricos en materia orgánica, heces fecales entre ellas, hace exactamente lo mismo. Talaromyces magnificae, que ya les decía, en su momento fue llamado penicillium, también es un hongo que se convierte en levadura a partir de un micelio. En este caso no habita en heces fecales, es un hongo más de vegetales. Coccidioides immitis es un hongo dimórfico atípico. ¿Por qué? Atípico en primera instancia porque no lo vamos a ver creciendo en ambientes con alto contenido de heces fecales, ni siquiera con un alto contenido de materia orgánica. Evidentemente tiene que haber materia orgánica, pero es un hongo que le va bien en ambientes desérticos. De ahí que la enfermedad que causa se le llama enfermedad del desierto. Y cuando este hongo penetra en los pulmones humanos, casi siempre se su vía de entrada, no se convierte en una levadura, se convierte en una esférula, una estructura bastante atípica que en su momento estudiaremos y que le permite hacer la reproducción asexual. No es una levadura, pero es una morfología distinta al micelio. Para coccidioides y Sporotrix, pues estos son fundamentalmente habitantes de vegetales y hacen lo mismo, ¿no? Llegando al organismo, esos pequeños conidios o esos pequeños fragmentos del talo se pueden convertir en una levadura y causarnos problemas. Otro factor importante en la patogénesis de los hongos es sin dudas la enorme diversidad para producir múltiples exoenzimas.
Cuando un hongo libera enzimas líticas en nuestros tejidos, va a necrosar las células, va a romper las uniones intercelulares y eso le facilita la invasividad. Puede penetrar mejor el hongo, el micelio o la levadura. Pero además se exponen nuevos sitios de adhesión que no están en la superficie, haciendo que el hongo se pegue mucho mejor y tenga más opciones de éxito. Y evidentemente todas esas células que se están lisando generan la liberación de los llamados GAMs, moléculas de daño que van a estar involucradas en la inducción de inflamación por parte del hospedero. Y la inflamación por sí también trae daño. Entre esas enzimas líticas ya vimos que las más destacadas, aunque no las únicas ni de lejos, son las proteasas. Y son las que les permiten a los hongos crecer en prácticamente todos nuestros tejidos externos. Ahí podemos ver el caso de las uñas en la famosa onicomicosis. En este caso lo que le permite al hongo crecer en un medio tan hostil como es la uña es la capacidad que tienen para producir en cantidades elevadas queratinasas, una enzima capaz de degradar esta proteína que es abundante allí y que dado su plegamiento se hace imposible de degradar para casi todas las formas de vida. Por eso no vamos a ver bacterias ni protozoos causando lesiones en las uñas. No tiene la capacidad para degradar ese tipo de tejido, pero los hongos sí, y eso les da sin dudas enormes ventajas en regiones con alto nivel de queratinización, como son sobre todo las uñas y el cabello. Los hongos también generan daño a través de la inducción de respuestas por parte del sistema inmune potentes y que en algunos casos llegan a ser realmente severas. Son alergias, son reacciones de hipersensibilidad que muchas veces, en algunos casos excepcionales, pero los hay, se han vuelto letales. Las proteínas que están en la superficie de las esporas, dígase conidios, esporangiosporas, plastosporas y todas esas variantes, tanto sexuales como asexuales, tienden a ser muchas veces altamente antigénicas y después de varios contactos pueden generar una reacción de hipersensibilidad en los hospederos. Y muchos de ellos están involucrados con estas alergias que vemos en determinadas épocas del año, sobre todo al inicio de las primaveras, marzo, abril, cuando es la época de lluvias y que empieza el florecimiento. Y evidentemente, además del polen de las plantas, están los hongos que viven de las plantas, que también cuando hay humedad, después de un periodo seco como estamos viviendo ahora, pues el hongo comienza a crecer y a producir gran cantidad de esporas. En lugares cerrados, ¿no? Casas que estén con mucha humedad, también se puede presentar esto y ser un fenómeno que realmente puede ser muy molesto o a veces grave. Además de estas reacciones de hipersensibilidad, hay una cuestión que tiene que ver con la inflamación. Y ahí en ese caso ya no hablamos solo de las esporas, hablamos de todos los constituyentes del hongo. No solamente las proteínas de esporas, sino también las proteínas de pared, los polisacáridos de pared o cápsula y muchos componentes internos. Mucho de lo que se debe y de lo que vamos a ver en el curso, sobre todo en lo que son micosis subcutáneas. Sí, las reacciones de inflamación también se ven en las tiñas, en las micosis superficiales y también en las micosis profundas. Pero las micosis subcutáneas, el micetoma, la blastomicosis o la esporotricosis, realmente el cuadro inflamatorio es la voz cantante prácticamente de todas esas lesiones ulcerativas que se presentan con muchísima frecuencia. Entonces, por ahí también hay buena parte del daño que se presenta en las enfermedades por hongos. No es solamente lo que hace el hongo, que de por sí es bastante, sino también una respuesta inmune que es fuerte, que genera inflamación, y la inflamación trae eritema, edema, pus, necrosis, y todo eso también agudiza el cuadro. Este recurso de la evasión del sistema inmune en los hongos lo es todo, ¿no? Los hongos que no tienen mecanismos eficaces para evadir al sistema inmune carecen de riesgo para el ser humano. Los que han desarrollado algunos mecanismos pero son débiles muchas veces pueden terminar siendo patógenos oportunistas o limitarse solamente a causar lesiones en piel, mucosas, tejidos externos. Un hongo realmente que aspire a poder generar daño más allá de la superficie, dígase de manera subcutánea o de manera sistémica, va a ser un hongo que siempre ha desarrollado mecanismos para evadir bien al sistema inmune. Porque hay que entender que son células grandes,
Son células grandes que no se mueven, son células grandes que tienen una gran cantidad de moléculas que son fácilmente reconocidos por nuestro sistema inmune. De manera que, insisto, la mayoría de los hongos en la naturaleza son fácilmente controlados por un sistema inmune que esté funcionando bien. Sin embargo, hay mecanismos de evasión del sistema inmune en este reino, y aquí vemos algunos. Y los que están aquí fundamentalmente están orientados a evasión de mecanismos innatos, pero también hay algunos que tienen mecanismos de evasión contra las defensas adaptativas, como la producción de anticuerpos para IgG, para IgA, para destruir esas inmunoglobulinas, o incluso para producir sustancias parecidas a citocinas que puedan desorientar la maduración de los linfocitos T. Esos recursos también los vamos a ver aquí. Ahora, en el caso de la imagen queda claro que realmente la inmunidad innata contra los hongos lo es todo, ¿no? Una inmunidad innata que sea suficiente, que sea eficaz, es capaz de controlar una infección por hongos. Pero cuando la inmunidad innata no es eficaz controlando un hongo, siempre va a traer consigo eso una enfermedad, independientemente de lo que haga el sistema adaptativo, el sistema inmune adquirido, ¿no? Lo que haga la respuesta de células T, lo que hagan los anticuerpos. Ellos a la larga pueden ir inclinando la balanza hacia el hospedero. Pero si la innata falla, habrá una micosis. Y aquí vemos algunos de estos mecanismos. Están señalados con letras A, B, C y D y E. Un mecanismo en el señalado con A es evitar el contacto. Evitar el contacto entre el fagocito, que puede ser en el caso de los hongos un macrófago, un neutrófilo, una dendrítica, a veces incluso un eosinófilo. Y ese contacto se puede evitar fundamentalmente logrando que el fagocito no reconozca moléculas de superficie sobre el hongo. No los reconozca, y algunos de esos mecanismos ya los habíamos visto, ¿no? Como puede ser la cápsula. Simplemente el fagocito no ubica esos polisacáridos calculares, es como si los viera. Otra es formando una pequeña capa de polisacáridos, una pequeña capa fibrilar sobre la pared, para evitar que los componentes que están abajo, dígase beta-glucanos, dígase mananos, puedan ser identificados. Ahí en la imagen podemos ver que ese mecanismo acuden a él, por ejemplo, Blastomyces dermatitidis, el causante de la blastomicosis europea, Cryptococcus neoformans, este causante de la criptococosis, que es una enfermedad que muchas veces termina en meningitis, acuden a esto. Queda claro que en el caso de Blastomyces lo que hace es ese recubrimiento. Cryptococcus se auxilia de su cápsula. Otra variante es la inhibición de la fagocitosis, es la B. Esta variante puede realizarse de muchas maneras. Muchas veces es evitando también el reconocimiento. Otras veces es cubriéndose de proteínas del hospedero. También eso puede funcionar en algunos hongos. Lo hace Trichosporum, uno de los causantes de estas lesiones en el cabello, y lo hace también Cryptococcus neoformans, gracias a la cápsula, ¿no? Posteriormente, a veces el hongo va a ser ingerido, y entonces vienen mecanismos que funcionan muchas veces estando ya en el interior del fagocito. Y ahí está la opción C, que trata de sobrevivir, un hongo que sobrevive en el interior del fagolisosoma. Lo pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Una puede ser con mecanismos antioxidantes que los protejan del daño de las enzimas y los tóxicos del lisosoma. Y otra muy común es rompiendo ese lisosoma y escapando el citoplasma del fagocito. Vemos ejemplos de hongos que hacen esto en Histoplasma calculatum, Paracoccidioides brasiliensis y Sporotrichsenki. También hay un mecanismo muy común y es justamente al que acuden Paracoccidioides y también Histoplasma, y es el hecho de tener componentes en su pared que no son degradados por las enzimas de los lisosomas. De manera que ahí la digestión intracelular no va a funcionar contra ellos. Y bueno, vienen otros dos elementos para los cuales en la imagen no hay ejemplos, pero yo se los voy a decir. Inducción de la citólisis y evitar la muerte por NEX. Bueno, en el caso de la inducción de la citólisis, las células del sistema inmune, igual que cualquier otra célula, tienen mecanismos para morir. Algunos de esos mecanismos son más controlados, otros no lo son tanto.
y son inducidos por fenómenos moleculares en los que participan muchas veces citocinas que son producidas ahí adentro. Entonces hay algunos parásitos que se ha visto, en el caso de los hongos, que pueden ser capaces de inducir una especie de muerte por necrosis. Aquí no hablamos de apoptosis, porque es importante entender eso, ¿no? Sobre todo cuando se trata de células tan tóxicas como un neutrófilo o un macrófago que están llenos de componentes tóxicos. Es importante evitar la muerte por lisis, porque eso haría que todos esos componentes tóxicos de estas células quedaran regados en el entorno y eso traería consigo muerte y daño celular para el hospedero. De manera que el sistema inmune logra de manera habitual eliminar a los macrófagos y sobre todo a los neutrófilos que son viejos, induciendo en ellos una apoptosis, una muerte celular programada donde la célula no se lisa, va perdiendo tamaño, va perdiendo toxicidad y finalmente son ingeridas por otras células fagocíticas como son los macrófagos y todo queda allí, ¿no? Sin que esos componentes tóxicos salgan. No es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo aquí es un parásito que entra o es ingerido y valiéndose de moléculas que son capaces de inducir la expresión de algunas citocinas, de algunos mecanismos de activación, él va a causar un mecanismo de muerte que se llama necrosis, en el cual la célula sí se lisa, la célula se rompe y todo ese contenido, incluyendo evidentemente también a los parásitos, quedan libres en el entorno. Eso le garantiza al parásito seguir su acción de ir colonizando otras células, de seguir liberando toxinas, pero además ese fagocito que fue destruido, sus contenidos tóxicos quedaron en el entorno y van a seguir causando por sí solo daño. Eso lo hace Sporotichenki, como un ejemplo, ¿no? Que aquí no está manifestado, eso lo hace Sporotichenki en los neutrófilos humanos. Y por último, el evitar la muerte por NET. Bueno, este es un mecanismo que quizás es el menos hasta ahora estudiado, que consiste, ¿no?, en que células fagocíticas, fundamentalmente los neutrófilos, porque el término NET es el acrónimo en inglés, ¿no?, de trampas extracelulares de neutrófilos. Trampas extracelulares de neutrófilos es el acrónimo. No son las únicas células que lo hacen, ¿no? También se ha visto que los eosinófilos lo hacen. Ahí en ese caso hablaríamos de una EET y no de una NET. Pero a fin de cuentas es el mismo proceso. Cuando un neutrófilo molecularmente entiende que no puede destruir al parásito que tiene enfrente por fagocitosis o por toxicidad simple, lo que hace es generar una muerte donde los componentes celulares del núcleo se mezclan con los componentes de los granos azurófilos y de los granos tóxicos que están en su citoplasma y hacen una mezcla explosiva, una especie de bomba molotov. Ahí vamos a tener, por un lado, muchísimas enzimas de los lisosomas, vamos a tener compuestos bactericidas múltiples, vamos a tener a las histonas que también tienen cierto grado de toxicidad, moléculas de DNA que si bien por sí solas no van a matar al microorganismo, sí van a generar un ambiente de viscosidad que lo va a envolver y hará que no se pueda seguir dispersando. Entonces las NET actúan en ese sentido. Por un lado, envuelven al parásito dentro de esas redes para que no pueda seguir dispersándose. Es como una matriz viscosa donde quedan atrapados. Y por el otro, en medio de esa matriz viscosa, donde la viscosidad la dan los componentes nucleares, el DNA y también en parte las histonas, va a haber un nivel de toxicidad tan grande que poquito a poco los pueden ir matando. Hay algunos mecanismos que han logrado evitar esto, ¿no? Si bien no escapan de las NETs, sí pueden evitar ser lastimados por esas toxinas que están allí. Y son muchas veces los mismos que logran sobrevivir en el interior de los lisosomas, diga citoplasma, paracoccidioides. Las NETs es uno de los mecanismos más eficaces para matar a los hongos. Y se ha demostrado, por ejemplo, que in vivo las NETs, más bien in vitro, las NETs causan la muerte del 30% de Candida albicans que se enfrenta a los neutrófilos, es decir, no es una cantidad pequeña. La tercera parte prácticamente muere por la acción de las NETs y no por la acción de los tóxicos que se les lanzan de manera directa o por la fagocitosis. Es por tanto un mecanismo de relevancia y los hongos que logren evitar esto sin dudas tendrán una importante ventaja. Bueno,
Pasemos entonces a los otros elementos de esta clase que tienen que ver con no tanto lo que trae el hongo, sino lo que trae el hospedero. Para la mayoría de los hongos, el cuerpo humano es un sistema difícil de conquistar, muy difícil. Y vamos a ver a lo largo del curso que hongos primarios, lo que se dice hongos primarios de la especie humana, se pueden contar con las manos. Se pueden contar con las manos porque realmente la mayoría actúa como oportunistas. Y eso se debe no a que tengan pocos factores de virulencia, sino a que el sistema inmune suele ser bastante eficaz contra ellos. Sin embargo, hay factores predisponentes que de tú presentarlos hacen que sea susceptible, muy susceptible de sufrir micosis por esos hongos oportunistas. Y es la razón fundamental por la cual nos enfermamos de la mayoría de esas micosis, ¿no? Porque estamos de manera al menos transitoria sufriendo un compromiso del sistema inmune en alguna de sus ramas. Dígase una mucosa lesionada, el sistema de complemento que no está funcionando bien, una quemadura, un fármaco inmunosupresor, un tumor, una infección viral. Son cuestiones que van a ayudar a que los hongos puedan tener éxito. Entonces aquí están los principales factores predisponentes que condicionan la susceptibilidad a las micosis. Queda claro que todos aquellos elementos que de manera directa van a hacer que el sistema inmune funcione mal, como es el caso de las leucemias y los linfomas, que afectan de manera directa células centrales en el funcionamiento de los mecanismos de defensa, eso va a traer que los hongos tengan mayores posibilidades de éxito, ellos y cualquier otro parásito. Lo mismo con las inmunodeficiencias congénitas. Aquí hay muchas que son realmente graves. Personas que puedan tener, por ejemplo, dificultad en la síntesis de algunas de las proteínas del complemento. Esto es algo que habíamos comentado el semestre pasado con las bacterias. En el caso de los cocos gram negativos, como las neiserias, los cocos gram positivos, como Streptococcus pyogenes, que son muy invasivos. Cuando hay inmunodeficiencias en la producción de proteínas del complemento, la susceptibilidad a estas enfermedades se incrementa. Y con las levaduras también sucede. Las infecciones virales por el estilo. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí hay dos cuestiones. Una, las infecciones virales generan necrosis. Muchas de ellas generan necrosis por la inflamación tan severa que causan. Y definitivamente un tejido con un alto nivel de necrosis, con daño causado por inflamación o cualquier otro proceso, se vuelve un tejido a veces inoperante contra hongos oportunistas. Y entonces vamos a tener que detrás de una infección viral que cause una necrosis, una inflamación importante, sobre todo a nivel pulmonar, que es la vía de entrada fundamental de muchos de ellos. Entonces después de esas infecciones virales vienen infecciones oportunistas. Pueden ser bacterianas, pero a veces también pueden ser por hongos. Y allí se puede terminar después de una gripe o de un catarro o de una COVID, puedes terminar con una infección pulmonar por un hongo, por un Rhizopus, por un Aspergillus, por un histoplasma, que por lo general en condiciones normales no tendrían muchas opciones contigo. Desórdenes endocrinos, esto definitivamente tiene que ver muchas veces con lo que es el control de la glucosa. Pacientes diabéticos, ¿no? En ese sentido son más susceptibles, sobre todo en las mucosas, a sufrir infecciones por hongos. Hay que entender que si bien ellos son muy eficaces degradando cualquier componente, su fuente de carbono primaria, la que mejor metabolizan, siempre van a ser los azúcares simples, glucosa, maltosa, fructosa, mono o disacáridos. Entonces por ahí va también algo de la susceptibilidad. La malnutrición es común a todas las agentes infecciosos. Un organismo desnutrido es un organismo cuyo sistema inmune también va a estar débil por carencia de proteínas para la biosíntesis de citocinas, de interferón, de anticuerpos. Las quemaduras es uno de los trastornos, de los factores predisponentes más importantes en el caso de los hongos. Las quemaduras van a dejar a la piel y a las mucosas muy desprotegidas.
y muchos hongos entran por esa vía, ¿no? Por piel y mucosas. Y si está lacerada y si además hay células muertas que dificultan el reconocimiento y el acceso a esas regiones donde está el hongo, entonces las opciones para ellos se incrementan muchísimo. La edad también es un factor importante. Los que más sufren con las micosis son los bebés, los niños menores de 2 años. Su sistema inmune aún no está maduro y eso hace que en ellos se presenten enfermedades por hongos que rara vez vamos a ver en un humano adulto. La más común quizá el algodoncillo, el muguet, que es causada por infecciones de cándidas en las mucosas orales. Eso difícilmente lo voy a hacer en un adulto, salvo que tenga VIH-Sida. Pero en los niños no, los niños es bastante común, en los bebés, dígase menos de 2 años, porque el sistema inmune todavía no está listo para enfrentar de manera eficaz a los hongos. Una vez que ese niño ya se acerca a los 4 o 5 años, esas enfermedades pues también ya desaparecen, porque ya el sistema es capaz de operar de manera completa y eficaz. Y en cuanto a los factores hormonales, bueno, aquí evidentemente, fundamentalmente las hormonas sexuales. Hay periodos como el embarazo, ¿no? Donde hay cambios importantes en las hormonas. En el caso del embarazo particular también ayuda a veces los cambios en las disposiciones de los órganos. Y lo que sucede con las hormonas sexuales es que son hormonas lipídicas, ¿no? Son moléculas tipo colesterol. Y eso es un factor a favor del hongo porque hay que entender que ellos tienen moléculas también parecidas en sus membranas, como es el costerol. Y si hay precursores en el ambiente que les permitan sintetizar de manera rápida esas moléculas, pues les va a ir mejor. Ahí están algunos de los factores predisponentes, no están todos, pero sí los principales que hacen que un ser humano sea susceptible de sufrir una micosis de manera bastante probable, digamos. No segura, pero sí de forma bastante probable. Hay algunos, insisto, que sí son patógenos primarios y no necesitas tener ninguna de estas deficiencias, ninguno de estos problemas. Si ellos llegan a una dosis suficiente, te van a causar la enfermedad. Ya dependerá de cada individuo si va a ser una enfermedad más o menos leve o si va a ser muy grave o incluso mortal, pero difícilmente escapes, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de paracoccidioides o el propio coccidioides, que sí son hongos de mucho cuidado. Pero la mayoría son oportunistas y tomando cuidados y evitando este tipo de factores, normalmente no tienden a generarte enfermedades. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda. ¿No? Bueno, les recuerdo que el chat no lo veo, para que usen el micrófono si hay algo que quieran comentar. Pasemos a los mecanismos de resistencia a los hongos. ¿Cómo hace el hospedero humano para poder controlar a los hongos, poder deshacerse de los hongos? Los mecanismos son muy diversos y en sentido general ya sabemos que el sistema inmune es plástico, es muy flexible. No va a crear mecanismos solo para las bacterias, solo para los protozoos, solo para los hongos, sino que son más o menos los mismos que con sutiles diferencias pueden actuar contra un gran número de patógenos. Los hongos, al igual que la mayoría de las bacterias y a diferencia de los virus, ellos son parásitos esencialmente extracelulares. Tanto a los miceliales como a los hongos o a las levaduras las vamos a encontrar fundamentalmente en el exterior de nuestras células. Muy de vez en cuando algunos pueden entrar y ser eficaces en el interior de los fagocitos, pero su propósito no es estar ahí adentro para siempre. Tarde o temprano van a salir y van a seguir afuera de los tejidos. Por tanto, los mecanismos de resistencia contra los hongos, los más potentes, suelen ser, ¿cómo decirles?, más parecidos a los mecanismos contra las bacterias que los mecanismos contra los virus. Y como sucede en cualquier agente infeccioso, vamos a ver tanto mecanismos contra parásitos extracelulares, como es el caso, por ejemplo, de los anticuerpos, del complemento, que
mecanismos contra parásitos intracelulares, como es el caso de las células asesinas naturales o de los linfocitos T citotóxicos. Va a haber de todo un poco, pero realmente en la mayoría de los casos el predominio es una respuesta humoral inicialmente inflamatoria. Comencemos por las cuestiones que tienen que ver con el sistema inmune innato. Ya sabemos que el sistema inmune va a tener, digamos, dos brazos que actúan de manera coordinada. Uno son los mecanismos innatos y otros son los mecanismos adaptativos. Y siempre el primero en actuar es el innato, porque son mecanismos que siempre están allí listos para actuar. En este sentido, queda claro que a los hongos también les es una barrera, una piel íntegra, una mucosa íntegra. Les es difícil a la mayoría de ellos poder atravesarlos. Y en esas mucosas vamos a ver células que son residentes, que tienen capacidad de fagocitosis, como pueden ser algunos macrófagos, células dendríticas, y también hay otras que tienen una capacidad de migración muy fuerte. No son residentes, pero migran de manera rápida ante señales que se producen casi de manera instantánea en cuanto las células del epitelio entran en contacto con los hongos. Producen citocinas y esas citocinas son quimioatrayentes para muchas células sanguíneas, como pueden ser los neutrófilos, los eosinófilos o los monocitos. Entonces, las citocinas juegan un papel fundamental en esta respuesta innata contra los hongos. Entre las más importantes, el factor de necrosis tumoral, TNF-alfa, el interferón gamma, también va a tener un papel fundamental la interleucina 6, la interleucina 1 beta, en muchos casos la interleucina 8, que es una proteína altamente quimioatrayente para los neutrófilos. Y entonces estas citocinas que caen dentro de este grupo que se les llama proinflamatorias, justamente lo que van es a jugar un papel en este sentido, generando un cuadro inflamatorio, es decir, un incremento en la capilaridad vascular de los vasos sanguíneos que están cerca de allí, de la zona donde entró el hongo, para que vaya a fluir plasma sanguíneo, para que vayan a fluir, más bien a atravesar esas paredes de los vasos, células blancas como son fundamentalmente los monocitos y los neutrófilos, pero posteriormente muchas más, incluyendo a los linfocitos T. Y eso va a generar un cuadro de daño sin dudas, porque todas esas células llegan ahí con una capacidad de intoxicación elevada y van a causar daño al hongo, pero también a nuestros tejidos. Ya más adelante, ¿no? Porque estamos hablando de eventos que ocurren en las primeras horas después de entrar el hongo. Más adelante, con el pasar de los días, va a tener lugar una respuesta específica, fundamentalmente de anticuerpos, pero que en muchos hongos también es muy importante la inmunidad mediada por linfocitos T, citotóxicos. Vamos entonces a tener una respuesta muy completa, muy diversa, donde en muchas ocasiones, ya cuando aparece la respuesta de anticuerpos, ya cuando aparece la respuesta de T citotóxicos, ya todo está controlado y las células innatas y el complemento y las citocinas hicieron su papel y el hongo en cuestión de 3 o 4 días pudo haber sido eliminado. Cuando no ocurre, entonces sí, generalmente aparece una enfermedad y es allí donde tienen que entrar a jugar los mecanismos adaptativos, anticuerpos y células T, para coadyuvar en el funcionamiento de las células innatas y también hacer lo suyo, porque son mecanismos que también tienen respuestas efectoras directas y pueden ayudar en el control de la multiplicación de los hongos y la diseminación de los hongos. Son, por tanto, las células del sistema inmune innato las primeras en reconocer a los patógenos fúngicos y actuar en consecuencia. ¿Cómo las reconocen? A través de receptores innatos. Es importante señalar que si bien esos receptores no tienen una capacidad de reconocimiento extremadamente elevada o de diferenciación extremadamente elevada, sí son capaces de reconocer cuando tienen enfrente a un hongo y lo hacen porque varios de estos receptores innatos son capaces de reconocer moléculas que son solo de los hongos, como les comentaba, los glucanos, los mananos y la quitina, fundamentalmente esos tres.
Hay que entender además que ellos tienen receptores que reconocen fragmentos del complemento que se pudieron haber unido de manera directa también a componentes del hongo. Tienen también las células innatas receptores para el FC de las IgG, y ya sabemos que esos anticuerpos también pueden unirse de manera directa a proteínas y polisacáridos de la pared del hongo. Evidentemente, en las primeras horas, si es la primera vez que te tropiezas con ese hongo, esos receptores para FC no van a poder funcionar porque no hay anticuerpos que identifiquen al hongo, pero los otros sí, manosa, glucanos, quitina, inmediatamente van a ser capaces de reconocer a las células fúngicas, dígase levaduras o micelios. ¿Y qué va a pasar después? Una vez que esos receptores reconocen a un hongo, van a tener lugar por lo general dos tipos de eventos. Muchos de esos receptores son activadores del proceso de fagocitosis. El receptor se une, reconoce el hongo e inmediatamente tiene lugar una serie de eventos, una serie de transducciones de señales al interior del fagocito que hacen que comience a deformarse la membrana para generar pseudópodos y que se pueda comer al hongo. Y la otra consecuencia, en muchos casos la más importante, no es la que le apuesta a que el fagocito mate al hongo por una ingestión, sino a que muchos de esos receptores no son activadores para fagocitosis, pero sí son activadores para algunos factores de transcripción que controlan la expresión de citocinas. Y de esa manera, después del contacto con el hongo, de manera inmediata, esos genes que producen citocinas comienzan a expresarse. Y esas citocinas van a tener un papel activador en muchos mecanismos del sistema inmune. Son las citocinas que no solamente van a potenciar la expresión de esos receptores para que haya más y reconozcan más, van a potenciar la fagocitosis, sino que además pueden actuar sobre otras células. Pueden actuar sobre células del tejido en donde se encuentran, pueden ser células epiteliales, células dendríticas, para que mejoren su capacidad de presentación de antígenos. Van a producir citocinas que incrementan la permeabilidad del endotelio, haciendo que migren más y más células blancas para controlar al hongo. Y en ese sentido, pues, las células del sistema inmune innato no solo están para comer o para intoxicar, también orquestan, orientan la respuesta adaptativa que viene después, porque esas citocinas que van a producir son las que finalmente van a atraer y van en cierta medida a activar a las células inmunocompetentes, dígase linfocitos B o linfocitos T. Entonces todo inicia en ese primer contacto, en ese primer reconocimiento. Les decía que no son extremadamente específicos esos receptores, no son iguales a los que tienen las células B o las células T, que sí son altamente específicas, porque estos receptores de las células innatas, si bien son capaces de reconocer si tienen enfrente un hongo o una levadura, no saben distinguir cuál es la levadura, ¿no? Para ellos les da lo mismo que sea un histoplasma, que sea una cándida, porque lo que están reconociendo es simplemente una molécula que es común a todos ellos, por ejemplo, una molécula de manosa. A diferencia de lo que hacen los linfocitos T y B, ellos sí reconocen antígenos propios, exclusivos de una especie, de una cepa de un hongo. Y solamente actúan contra la cepa de ese hongo, no contra cualquier hongo como si hacen estos, y por eso son del sistema inmune innato. Entonces todo comienza casi siempre así, por el reconocimiento del hongo por estos receptores que portan las células innatas, como los macrófagos, los neutrófilos, las dendríticas, etc. Una de esas familias de receptores más importantes y más conocidas es la familia de receptores tipo TOL. De esto no me voy a entrar mucho en detalle porque en inmunología ustedes los van a estudiar con calma, pero los receptores tipo TOL son de los más importantes y más diversos que hay en la inmunidad innata. Y son capaces de reconocer muchos de estos llamados PANs, que en el caso de los hongos son fundamentalmente tina, EPS bacteriano, la flagelina de los flagelos, las lipoproteínas de pared. En el caso de los virus te pueden reconocer moléculas que puedan tener los virus nada más.
algunos plegamientos del RNA de simple cadena, el RNA bicatenario, el DNA de algunos virus, algunas proteínas externas de parásitos como Plasmodium. Definitivamente son muy versátiles estos receptores de la inmunidad innata, y que además de reconocer, también son buenos inductores de inflamación, de eventos que llevan inflamación, y varios de ellos, no todos, pero varios de ellos inducen fagocitosis y evidentemente también participan en la activación de lo que es los procesos de producción de citocinas. Bueno, aquí podemos ver algunos de estos mecanismos, ¿no? Y ya con ello vamos a ir ya cerrando la clase. Mecanismos antifúngicos de la inmunidad innata. En A, vean esa célula grande, multinucleada, ahí se ven dos núcleos, en realidad están unidos por un pequeño puente de cromatina que no se ve en la imagen, por eso se le llama polimorfonucleares, porque pueden tener hasta 5 lóbulos en ese núcleo. Y en un cuadrito muy pequeño, en esa imagen A, vemos una levadura que está dentro de un lisosoma. Ese sin duda es un mecanismo de fagocitosis. Ahí en B ya se ve ese cuadrito chiquito que está en A, se ve amplificado y se ve muy bien la superficie de esa levadura que ya empieza a tener como una especie de ampollas o relieves, señal de que ya las enzimas líticas han comenzado a destruir esa pared. Y bueno, ya en C vemos en una imagen de microscopía electrónica lo que les comentábamos hace un momento, ¿no? Las NETs. Y hay levaduras atrapadas en esas NETs. Vean que las NETs al microscopio electrónico se ven como si fueran una telaraña, y en realidad sí es algo viscoso, pegajoso, del cual los hongos no pueden salir, y no solamente bloquean su salida, sino que también le generan toxicidad. Bueno, comentarios, preguntas, dudas. Sí, Doc, pero yo, bueno, no es con respecto a la clase, es que yo no pude conectarme ahora sí como a las 8 en punto por aquello del internet. Ya después regresó, entonces. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es tu apellido? Martínez Hernández. Muy bien, ya te puse la asistencia. Aileen Lisbeth Galarza no entró. ¿Y Robin Ponce tampoco está? Muy bien. Bueno, entonces vamos a concluir por hoy. Ya en la siguiente clase podemos revisar este ejercicio para comenzar con esto y seguir avanzando en esta unidad. Recuerden que hoy es el día último para enviar el documento de morfología y reproducción de hongos, que va a ser el tema que vamos a estar abordando esta semana en las otras clases teóricas. La práctica de laboratorio que vamos a tener, por una cuestión de que esta semana tampoco vamos a ir a presencial, va a ser la de micetismo y micotoxicosis. Es la práctica 5, pero lo vamos a hacer ahora para la 2, hacerla en presencial. Esperemos que la próxima semana. Muy buenos días a todos y muchas gracias.